minutos pasaron de las 10 de la noche, acá estamos para hacer este pacto de caballeros y vieron cómo son las noticias, ¿no? Miren lo que hice para solidarizarme con usted. Capuchón rojo. No hay programa que no me lo recuerde, Es más, una cosa increíble. le grabé un videito por ahí que es la marcha del tiburón. ¿La vio ayer? No, no lo vi, no tuve el gusto. Van a Tucumán ahora. Bueno, ustedes nos vieron muy bien, que digamos. Pues estamos en primera, nosotros jugamos la Sudamericana, que eso es otra cosa, ¿no? Bueno, acá estamos, bienvenidos a todos en esta noche donde, bueno, faltan más o menos 70 días para las elecciones, las postas, digamos, las primarias. Recordemos que hasta acá sirvió para que algún espacio político ahí dirima sus diferencias. Otros espacios o partidos ya habían elegido las listas y muchos lo tomaron como una medición oficial lo que estaba pasando, y a partir del análisis de los números comienzan a delinear las estrategias que ya se han visto y obviamente ya se ven que están trabajando en vista a esta conformación legislativa que va a tomar el Congreso a partir del mes de diciembre. Las elecciones son el 27 de octubre y vamos a ocuparnos primero de la Ciudad de Buenos Aires y de mujeres, porque más allá de lo que diga Chiche Dualde, que después... Vamos a hablar de ese tema. Estamos con, podríamos decir, las candidatas de Cristina en la capital federal, una que está haciendo campaña para ser diputada nacional, estoy hablando del Frente para la Victoria, y estoy hablando de Liliana Masur, la actual titular del Inca, y estoy hablando también de Paula Español, que es candidata a senadora nacional junto con Daniel Filmus en la lista del Frente para la Victoria. Así que bienvenidas, gracias por venir. ¿Cómo le ha sido lo de Chiche? Lo de Chiche tremendo. Chiche no se entiende, bueno, sí se entiende, porque ella es una mujer que viene de la política, o sea que la interpretación es una maniobra más en un contexto de políticas destituyentes. Yo diría que destituyentes y de desacreditar la figura de la presidenta y de todas las mujeres que estamos en política, o no sé, algo se le fue de la memoria, porque... Sí, pareciera que es tal el resentimiento que tienen hacia la presidenta que aún se tiran una pala contra sus propias figuras, porque ellas son mujeres de la política, ¿no? Sí, además logró que todas las mujeres de todos los partidos, de todos los salieran, todas las mujeres de todos los espacios, de acuerdo, diciéndole que además no tiene memoria de siglos de lucha de las mujeres en todas las esferas, en la Argentina, en América Latina, en el mundo. Sí, pero es medio como discutir el voto de la mujer, digamos, una cosa que ya ha quedado, ¿no?, en la historia, ¿no? Y para alguien que ejerce la política, que fue senadora, que es senadora, entre otras cuestiones, ¿no? Que viene del peronismo. Viene del peronismo. Es de conocer, de vista hacia atrás y hacia adelante, la historia de la mujer en la política. ¿Ustedes lo tomaron más bien como un desprecio hacia la presidenta? Y tiene que ver con un desprecio a la presidenta. En este contexto en el que estamos también hay una maniobra, digo así, destituyente y de menoscabar el prestigio de la presidenta, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, fundamentalmente, porque no es un hecho aislado donde nadie esté hablando del tema y ella sale sola a decir semejante barbaridad. ¿Están conformes con el resultado que lograron en la última elección, la elección primaria? Es decir, en este trabajo que han hecho y la medición que han logrado en cuanto a la cantidad de votos. Sí, mira, nosotros en Capital estamos conformes, pensamos que hicimos una buena elección, veníamos de un 2009 complejo, así que creemos que fue una buena elección, trabajamos muchísimo, entonces tenemos una relación con la gente, con los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad que nos da a nosotros una muy buena base para seguir trabajando para el 27 de octubre. No es un techo, entonces. No, sin duda es que es un piso sobre el cual seguir trabajando. Habíamos hablado en otro momento de cómo veníamos trabajando la campaña, con mucho contacto con los vecinos, muy abiertos al diálogo, siguiendo, además del discurso de la presidenta, fue muy claro. O sea, nos abrimos al diálogo, a poder dialogar sobre cuestiones que haya que corregir, pero con una idea muy clara de cuál es este proyecto político a nivel nacional que vamos a seguir transmitiendo en la ciudad, pero insisto, con abrirnos al diálogo a lo que sea necesario para mejorar la comunicación en campaña y para mejorar la política económica hacia adelante. ¿Sorprendió lo de UNEN, la sumatoria de UNEN, y si ustedes creen que eso se va a proyectar también hacia las próximas elecciones del 27 de octubre? ¿Se va a sumar también todo o va a haber figuras que no van a tener el mismo caudal de votos dentro de ese espacio? Yo creo que no va a haber el mismo caudal de votos, que esto se va a dividir de acuerdo a cómo la gente visualice que tiene que votar, pero definitivamente no podemos tener en cuenta el conjunto de votos que fue para UNEN, porque fueron votos que fueron a diferentes... Es decir, hay una coincidencia ahí con el macrismo.
O sea, coinciden con la idea del macrismo que no todos los votos de UNEN se van a unificar ahora en octubre. Sí, no se van a unificar. Sin duda, pero además porque efectivamente muchas personas decidieron dar un voto porque estaba la oportunidad en algún lugar de hacer una interna o porque realmente dentro de esa interna no querían que gane uno o no quería que gane el otro, pero que ahora a la hora de tener que elegir efectivamente hay una posibilidad de que se disipen claramente esos votos y digamos, y a eso también hay que dejar en claro, sobre todo cuando tengan que definir más cuál es el por la proyecto. mezcla que hay adentro, ¿no? Porque se habla como una Exactamente. centro-izquierda, pero no todos los que están adentro son de orientación de centro-izquierda, si Sí, podemos no. decir de ideología. Yo creo que te diría todo lo contrario. Creo que si algo que tiene que quedar en claro es que UNEN es más bien una coalición de centro-derecha que quiere presentarse como una opción progresista en la ciudad y como proyecto político que no lo es. Claramente no no es lo que expresan. Empezando por su candidata a diputada, pero también los otros candidatos que están en las listas, candidatos que hoy no están más, pero que eran candidatos a senadores o economistas, claramente con ideas muy poco progresistas. Entonces, en ese sentido, me parece que ha quedado al descubierto las diferencias. En esta elección se dio una particularidad que no es normal en la historia argentina, que es que muchos oficialismos provinciales no han tenido un buen resultado. 10, de hecho, no ganaron en sus distintas provincias, ¿no? El caso del PRO fue uno de ellos, ¿no? Por lo menos por esta sumatoria que decíamos de UNEN. ¿Es el techo del PRO ese 35% que obtuvo en el Senado y 27% que obtuvo en diputados? Yo creo que sí, que definitivamente es el techo del PRO. Sí, es los números que vienen haciendo desde en las últimas elecciones y es un techo. Creo de todos modos que hay que ser, pero más allá de los techos o pisos, que hay que ser cuidadosos en las legislativas. Tampoco hay que escuchar, pero no hay que horrorizarse, porque el hecho de que las legislativas sean un momento en el cual los ciudadanos votan de una manera más amplia, más libre y sin la restricción de que es para un ejecutivo, y esas libertades existen acá en Argentina y en el resto del mundo. O sea, es una forma El PRO se encargó, como decir, y lo presentó como un triunfo contundente, de hecho hubo festejos y todo, y como que también daba como a entender que había una elección para el Frente para la Victoria, ¿no? En toda la elección, por los resultados de esto que decía Gaby recién, que se había perdido en varias provincias. Es decir, no pasa que no hay, el PRO no reconoce esto, digamos que también los años de gestión o las cosas que le faltan hacer, ¿les ha pegado en estas primarias? Bueno, yo creo que hay un discurso, ¿no? Que se arma después de post-elección, el mismo día que termina la elección, que se utiliza para ganar más votos para la siguiente, para el 27 de octubre. Entonces se arma un discurso alrededor de esto. ¿Qué es lo que ellos o cada uno acepta o no acepta? No sé, habría que preguntárselos. ¿Le llamó la atención que el mismo día de la elección, cuando ya más o menos se conocían los resultados, tanto, por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri o como la propia Elisa Carrió, vayan a agradecer al programa La Nata? Sintomático, ¿no? Sí, es un poco fuerte. A mí, de todos modos, debo confesar que más allá de lo explícito que sea seguir a un programa de tele el mismo día que se gana una elección, me fue... No, pero hubo agradecimiento también. Sí, pero fue muy chocante además cuando los argumentos eran, bueno, yo no hubiera las sesiones en las que se vota el día del pastelito. Digo, realmente menospreciar de esa manera el trabajo parlamentario que es importante, en las que se han votado leyes que han transformado la vida de los argentinos. Sí, de hecho, en el registro la ausencia de Carrió fue en leyes muy importantes, no fue la ley del pastelito. Sí. Eso es lo que quiero decir. Realmente las leyes que se votan en el Congreso, aunque sea para decir que sí o para decir que no, fueron leyes transformadoras. Cuando uno dice que quiere transformar la estructura productiva, que el trabajo no registrado es importante, bueno, hay que ir a la ley cuando se vota la ley del peón rural o cuando se vota la ley para blanquear el trabajo de las personas del servicio doméstico. Esas son leyes, me parece que distan bastante de esas leyes. ¿Y cuál es el fenómeno que ven en Carrió? A mí me sorprende, yo no logro encontrarle, porque, a ver, yo creo que Elisa Carrió es una gran constructora de espacios, de hecho ha creado espacios, el ARI, la coalición cívica, pero tiene la misma capacidad de construirlo que de destruirlo. Entonces es como que es un fenómeno medio extraño. ¿Ustedes lo ven eso? ¿Cómo lo ven como mujer en la política? Yo no quise decir como mujer en la política, más allá de que sea mujer, para mí no es el tipo de política que a mí me interesa porque no es una discusión de ideas, sino que es un constante tiroteo de denuncias y me parece que así no se construyen ni en el legislativo y menos aún en el ejecutivo. Digo, yo quiero discutir un proyecto de país y me parece que es lo que el Frente para la Victoria viene intentando discutir, o sea, viene
llevando adelante un proyecto político y está dispuesto a discutirlo en cada uno de los espacios que se nos presenten y no al tiroteo, además más en los medios que en todo caso en el Congreso, que es donde debería ser el debate. En la evaluación global que se hace del país, para ustedes, ¿la elección del kirchnerismo fue buena, fue regular, esperaban algo más? Yo creo que fue una buena elección. Fue una buena elección para el Frente para la Victoria a nivel nacional. Verán que soy una persona optimista. Creo que fue una buena elección y que todavía de aquí al 27 vamos a mejorar muchísimo esta elección. Se está trabajando mucho, la gente ve que hay un trabajo real y efectivo, es la vida real, lo que sucede en todo el territorio y sobre todo el trabajo que se ha hecho en el Congreso, ¿no? El Congreso de la Nación, el Frente para la Victoria es un trabajo extraordinario en los últimos años. Nada más que poner sobre la mesa a discusión temas tan polémicos que no se hablaban desde hacía siglos y se pusieron a discusión y se llegó a dictaminar leyes y creo que eso es muy importante. Por eso la ausencia de estos personajes en esas sesiones es mucho más grave de lo que aparentemente, de lo que puede parecer. No es un titular que no fueron a las sesiones, es que no participaron de la discusión, ni participaron con la polémica de la gente, ¿no? Hay leyes que apuntan justamente a los derechos civiles, ¿no? Entonces, que trascienden un gobierno en realidad, sí, ¿no? Claro, totalmente. En la calle cuando hablan con los vecinos, y en este caso en la ciudad de Buenos Aires, hay como una sensación, y más que yo creo la veo muy reflejada en las redes sociales, donde se habla de la elección de octubre como si fuese una elección presidencial, es decir, de los candidatos opositores que dicen que a partir de que en diciembre cambia todo y que hay como una llegada, es decir, como que se instala de que hay un cambio de gobierno y no una elección legislativa, como que es lo que es, donde se va a renovar la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, las legislaturas locales, es decir, ¿por qué creen que se arma como es como un clima que se genera? Sí, es un clima político que se ha generado, que además es un clima político que se genera en los medios, porque en verdad cuando uno cuando están en la calle, camina por la calle no se siente esto. Digo, la gente tiene una vida, ¿no? Entonces vive su vida, disfruta, tiene problemas, tiene reclamos, pero este clima de cambio y todo esto que vos estás comentando, nosotros no lo vivimos realmente. Con la gente no nos viene a preguntar si estamos, no toca el tema de que esto sea una elección presidencial, pero sí, evidentemente los medios lo están instalando muy fuerte, muy fuerte. Esa necesidad de adelantar, o sea, ya están pensando incluso de cambiar la presidencia de la Cámara de Diputados, o sea, se adelantan a cuestiones que no hacen, o sea, desvirtúan la discusión política en la cual la política uno la piensa como un proyecto político, como una herramienta de transformación y como tener una idea de país que uno quiere llevar adelante, que quiere transmitírsela a los vecinos, que la podemos discutir, que podemos mejorar y que nuestra idea es siempre con ese norte político. Y me parece que tratar de empezar a discutir desde ahora, el 2015, es desvirtuar la importancia de esta elección legislativa. En lo que se necesita es tener un Congreso que para el Frente para la Victoria, lo que es importante es tener un Congreso que acompañe 2 años más de gobierno del Frente para la Victoria en transformaciones hacia adelante, ¿sí? Tener en claro que de lo que construimos hacia adelante. Ahora, ¿se puede esperar algún tipo de medida especial de parte del gobierno, no solo mirando las elecciones del 27 de octubre, sino teniendo en cuenta algunas declaraciones que incluso ha hecho Martín Insaurralde, el candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, diciendo, bueno, el 82% móvil es inviable, pero tenemos que dar la discusión sobre el mínimo no imponible en ganancias? ¿Se puede esperar algún cambio en ese sentido? Yo creo que, perdón. Dale, vos, el economista. Claro, que a mí esos temas de economista, yo creo que los debates hay que darlos. Estamos dando una muestra más de que el gobierno está abierto a poder debatir los temas seriamente, con contenido y con propuestas. El mínimo no imponible lo podemos discutir. Cuando uno discute eso tiene que tener en claro de qué monto está hablando, quiénes lo pagan realmente. Cuando sabemos, es un 17%
97% de los trabajadores que lo pagan, tendríamos que pagarlo menos, discutámoslo, no hay problema, pero que sea con conciencia, lo mismo que el 82% móvil. Yo quiero, a veces hay números que hay que traer presente. El haber mínimo hoy en día es el 75% del salario mínimo. Hace 2 años, antes de la ley de movilidad jubilatoria, era el 55%. Entonces, en vez de llenarnos la boca durante años peleando por un 82% móvil, ¿por qué también no vemos cuáles son los avances efectivos y que hoy el haber mínimo es el 75% del salario mínimo? O sea que nos vamos acercando hacia cada vez mejores jubilaciones para la tercera edad. Entonces, los proyectos hay que discutirlos siempre cuando me toca hablar con el ministro Tomada, él siempre tiene una frase que dice: cuando nosotros empezamos, a mí me venían a pedir planes de trabajo y ahora me vienen a pedir paritarias, negociaciones que son por mejoras salariales. Y tomando eso, digo, y el reclamo de la gente, digo, siempre está bueno que la gente quiera estar mejor, ¿no? Porque me parece que si alcanzaste un piso, es creo que la naturaleza del ser humano. ¿Sienten que, y esto te lo pregunto a vos, Paula, que obviamente sos economista, ¿crees que el voto o la baja de votos del gobierno tiene que ver con los temas económicos? ¿Hay gente que está pidiendo más en materia económica o sacar algunas restricciones? ¿Pasa por ese lado? Más que, por ejemplo, la cultura. Es decir, nadie discute que en materia cultural y ese tipo de cosas estamos mejor. Pero en materia económica dicen, bueno, estamos bien, pero podríamos estar mejor. Ojo que hay gente que discute todo, ¿eh? No, Sí, no, sí, no que sí. seamos conscientes, porque muchas batallas ganadas que tenemos en muchas áreas a veces no son tan claras. Pero yo creo que la cuestión económica siempre es importante en la discusión. Pero también yo creo que va a ser importante porque pasamos un año 2012 más complicado en un mundo que es muy complicado en materia económica. O sea, se caen las economías centrales, se desacelera el crecimiento en los países emergentes. Entonces, no nos encontramos ante un mundo fácil. Efectivamente, el año 2012 no fue un año fácil en materia económica y el gobierno está constantemente mirando hacia adelante de cómo tomar medidas para sostener el mercado interno, para proteger el trabajo argentino, para tener cada vez más industria, para generar más financiamiento para el sector productivo que se ha multiplicado en estos años. Entonces digo, la cuestión económica es una cuestión que el gobierno la tiene constantemente presente y los indicadores de la coyuntura de los últimos meses yo creo que también van a ayudar a ser el reflejo de esta mejora en materia económica y que se volcará sin dudas también en una mejor elección. Paula Liliana, gracias por haber venido. Un placer como siempre. Gracias. Vamos a la pausa, ya volvemos. Guido Lorenzino es diputado provincial del Frente para la Victoria y la realidad es que hasta acá se está viendo una campaña. Claro, recién hablamos de la Ciudad de Buenos Aires, pero me parece que la provincia de Buenos Aires es otra historia, ¿no? Y ya se han empezado a pronunciar el candidato que en la elección primaria ha sacado más votos, que es Sergio Massa con el Frente Renovador, ha empezado a decir algunas cosas, como por ejemplo tocó el tema de la policía distrital o policía municipal. Un proyecto que, si yo no tengo mal entendido, es de Marcelo Saín. Sí, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Gracias por venir. No, a ver, hay un proyecto que envió el gobernador hace 1 año y medio a la legislatura, ingresó por el Senado. En el Senado la comisión la preside una persona de Unión Pro Renovadora, como lo llamamos nosotros, del espacio de Sergio Massa, que es el senador Donofrio. Y hace 1 año y medio que no tuvo tratamiento parlamentario. Hay otros proyectos del diputado Saín, del diputado Brito, inclusive uno del senador Donofrio. La verdad que lo más serio y lo más acorde a la realidad es el proyecto que nosotros presentamos y el proyecto del diputado Saín. Por eso en el día de hoy nos juntamos, empezamos a trabajar en un proyecto unificado que básicamente tenga como eje la realidad de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde es importante que los intendentes tengan el control sobre la fuerza policial, pero no crear fuerzas municipales. La verdad que hacer el ejemplo que se hizo en la ciudad de la Policía Federal y la Policía Metropolitana me parece que para muestra hace falta un botón y ya vimos los resultados que tiene. Crear 135 fuerzas distritales, que cada municipio en función de los recursos que tenga pueda tener o no seguridad en la calle, me parece que es una irresponsabilidad. Quienes plantean ese proyecto... ¿Son chicanas de Massa? Es irresponsable porque ellos saben que el proyecto que ellos plantean de crear agentes municipales y que haya 135 policías es un proyecto inviable en la provincia, la muestra es lo de la ciudad y que pondría a merced de los recursos de cada municipio quién tiene o no tiene seguridad. Nosotros lo que buscamos es que los intendentes tengan la posibilidad de la fuerza de prevención que actúe en cada distrito, en cada uno de los 135 distritos, tenga la jurisdicción de conducirla, controlarla, sancionarla, premiarla y sobre todo proponer al jefe de esa comunidad. Me parece que el control
que puedan hacer los concejales, el intendente y la comunidad, va a hacer que esa fuerza en lo que tenga que ver con la aproximación, con la prevención, que es la mayor la mejor manera de evitar los delitos y de bajar los índices realmente, creo que lo podemos hacer en la medida que haya una fuerza organizada en toda la provincia, conducida en cada municipio por los intendentes, pero no desguazar la policía en 135 municipios. Me parece que eso, más que una chicana, es una irresponsabilidad, porque muchas de las personas que militan en este espacio Unión Pro Renovadora son intendentes que hace 20 días o 30 días estaban en nuestro espacio político y se oponían a este proyecto de ley, con lo cual me parece que en campaña hay que ser responsable y los que tenemos mayor responsabilidad, que somos los que gobernamos el país y la provincia, obviamente no nos vamos a prestar a este tipo de debates. ¿No pareciera que la campaña que ha hecho Sergio Massa es una campaña básicamente presidencial? Digo porque las propuestas que él ha hecho es muy difícil de llevarlas adelante desde un Congreso Nacional con 14 diputados, que sería lo que sacaría ahora, Sí, ¿no? Gabriel, la chantada de ir a una escribanía y hacer la pantomima de un tema que no está en la agenda ni de los argentinos, ni del Frente para la Victoria, ni de nadie, y querer desde ahí convocar al elector no a la reforma de la Constitución, y fueron a una escribanía y firmaron todos los candidatos. ¿Por qué no van a una escribanía a decir que van a cumplir los 4 años de mandato? ¿Por qué no va Sergio Massa y el resto de los diputados a decir que van a estar 4 años en las bancas y no estar saltando de un cargo en cargo como lo hicieron cuando fue jefe de gabinete, cuando ahora va de candidato a diputado y no está más de 1 o 2 años en su cargo? Me parece que eso hay que hablar a la gente, de las cosas reales. Entonces, creo que lamentablemente están construyendo en función de la necesidad de la gente de a veces tener expectativa en lo nuevo, en cosas diferentes, o querer escuchar soluciones mágicas. Me parece que están defraudando como pasó en el 2009. Ya lo vivimos en el 2009. Eso te quería preguntar, Guido. El 2009, yo me acuerdo que en ese momento, a veces me da la sensación como esta película ya la vi. Ya la vimos. El año 2009, en ese momento Unión Pro ganaba la provincia de Buenos Aires, ganó la provincia de Buenos Aires, y ese espacio que tenía era hasta un poco más equilibrado, digo, porque había gente que pensaba más o menos parecido. Estaba Mauricio Macri, estaba justamente Francisco de Narváez, estaba Felipe Solá, y nada, llegaron a la elección de casualidad, pero porque no pensaban, y una semana después estaban todos peleados, es decir, no se sacaban una foto juntos. Y el economista, Rodo, y te sigo con lo que vas a preguntar. El Frente Renovador en particular, me da la impresión como que hay mucha mezcla de vertientes, no sé cuánto pueden coincidir. No es una mezcla, es la Unión Pro reeditada, nada más que ahora se llama Frente Renovador. Sigue Felipe Solá, sigue el macrismo con su presencia en las listas nacionales, por más que lo escondan, sigue el macrismo y digo, Jorge Macri, Gustavo Pose, Jesús Carilino y todos los candidatos a diputados y senadores provinciales que ellos tienen, que van a entrar y van a ser legisladores, compañeros hoy nuestros de la legislatura, y van a formar un bloque juntos. Y en vez de estar Francisco Narváez, está Sergio Massa con algunos intendentes. El jefe de campaña es el mismo, Juanjo Álvarez. El economista, Delgado. O sea, es lo mismo, y la receta que proponen es la misma, un plan de seguridad. En vez de decir un plan de seguridad, proponen baterías de medidas de cosas que ya estamos haciendo. Cuando hablan de la descentralización de la justicia, nosotros creamos 200 fiscalías en la provincia de Buenos Aires, hemos descentralizado la justicia, hemos sancionado la ley de fragancia, creado la policía judicial, reformado lo que tiene que ver con la defensoría, con la fiscalía, digamos. La verdad que todas esas cosas las hemos hecho. Cámaras de seguridad, la provincia que más tiene, hay una cámara cada 800 habitantes. Con lo cual, la verdad que todas las cosas que nos han propuesto son cosas que venimos realizando, que venimos haciendo ya hace 6 años, y obviamente que el tema seguridad no tiene un resultado definitivo. Hay cosas en las que nosotros acertamos y sentimos que vamos avanzando, y hay cosas que hay que corregir, porque es una pelea constante y no tiene que ver solamente con más policías o mejor justicia, tiene que ver con la inclusión, con la promoción, con la educación. Este es un frente que se ataca trabajando con el gobierno nacional y con los 135 municipios. No se puede hacer del voluntarismo de 20 intendentes, un jefe de campaña, ex ministro de Seguridad, que ya fracasó, que es Juanjo Álvarez, responsable de la muerte de Costec y Santillán, y un montón de dirigentes reciclados con una cara nueva. Me parece que recién también hay que decirlo. decíamos, está el macrismo, está alguien que es un residual de la coalición cívica, que es Adrián Pérez. Tenemos el peronismo representado por Felipe Solá, que uno no sabe en qué sector está. Tenemos el sector gremial también. Con Graciela Camaño y Luis Barrio Nuevo. Y tenemos también el dualdismo, entonces. Absolutamente. Y digo, no está mal, son actores reales, pero digo, conozcámonos quiénes somos. Nosotros sabemos quiénes somos, qué hacemos, qué pudimos hacer en estos 10 años y qué es lo que podemos seguir haciendo. Y está claro, no tenemos que andar contando mucho. La gente nos elige o no nos elige.
Ellos es mucho más fácil porque tienen la suerte de que disfrazado atrás de lo nuevo y disfrazado en la expectativa de que la gente siempre quiere mejorar. Hoy lo escuchaba a las diputadas y a la senadora acá de la ciudad. Obviamente que las nuevas demandas y las nuevas conquistas tienen que ver no con estar explicando lo que ya conseguimos, sino que sea la base para un mejor crecimiento. Nosotros somos conscientes de eso. Ahora, somos conscientes que somos el equipo de gestión, la presidenta, el gobernador y todos los intendentes que nos acompañan, que mejor podemos interpretar los nuevos problemas, porque ya lo hicimos estos 10 años. Ahora, Guido, llama para quien sigue la política con atención y con pasión, si se quiere, el cambio que ha tenido Daniel Scioli y el sciolismo en general. Siempre han sido muy moderados en sus discursos, no han confrontado abiertamente, eso es lo que permanentemente enarbola en cierta medida Scioli, y hoy se los ve como muy aguerridos, particularmente con Sergio Massa, como si estuviesen viendo a la cara de un traidor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en el medio? A ver, nosotros no calificamos las decisiones de los dirigentes. Los dirigentes se van y saben cuándo se van, por qué se van. La verdad que lo que sí molesta es la mentira, y me parece que cuando uno construye la política en función y en base a mentiras, a la descalificación, a la chicana, digamos, al maltrato, me parece que entramos en una cancha política a la que nosotros no estamos acostumbrados. Por eso salimos a decir las cosas como son, y me parece que hay que hablarle a la gente como es. Esta es una elección legislativa de medio término, donde no está en discusión la gestión nacional, ni provincial, ni de los intendentes. Se van a elegir concejales, legisladores provinciales y legisladores nacionales. Y eso va a servir para que haya un mayor control, un mayor consenso en cada una de las cámaras. No le va a cambiar la vida a la gente, esto hay que decirlo. No se va a ir ningún gobernador, ningún intendente, ni nadie. Y me parece que lo que ellos quieren es generar un clima diferente a lo que pasa. Ellos quieren generar una sensación de un fin de ciclo, de un fin de un gobierno, de una situación caótica que no hay. Cuando uno anda por la calle ve que hay problemas, ve que hay dificultades, pero no estamos frente al 2001 o a una situación como las que ya vivimos. Y lamentablemente esos o muchos de esos dirigentes que hoy tienen responsabilidades en este espacio político se han dedicado siempre a asustar a la gente para convocarla al voto. Y me parece que es una práctica que es absolutamente antidemocrática y a la cual no estamos dispuestas a entrar. Entonces hay que denunciarlo o hay que decirlo con todas las letras. Muchas veces se ve que el Grupo Clarín protege en algunos temas puntuales al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Tiene ahí como un paraguas que medio que se vio también en este caso para esta elección y ha tomado a Sergio Massa, como que lo ha adoptado a Sergio Massa, ¿no? ¿Tienen como esa sensación? A ver, me parece que Clarín ya no titula como un diario serio, objetivo, sino titula como una proclama política. Básicamente cada medida o anuncio que hace el Frente Renovador o Unión Pro Renovadora la toman como una decisión o como algo que le cambia la vida a la gente. Y la gente no es tonta, obviamente. Me parece que lo que quieren es cambiar el eje de la discusión. Y nosotros, como somos responsables, como tenemos 10 años de experiencia, como gobernamos la mayoría de las provincias, la nación y la mayoría de los municipios, tenemos que ser muy serios. Entonces, los temas serios o las políticas públicas, como es la seguridad, la inclusión, la economía, me parece que son temas de agenda que hay que tratar. El tema de impuesto a las ganancias. Ahora, resulta que mágicamente los gurúes economistas que conducen Delgado, los equipos del Frente Renovador, descubrieron que existe un mínimo no imponible y que hay que reformarlo y que le va a cambiar la vida a la gente. Es un tema, como decía la candidata senadora recién, me parece que en esto hay que ser muy serio. ¿Dónde sacamos los recursos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Además, creo que hay 100 proyectos ahí. Por eso digo, no inventaron nada. La política, si hay algo que tiene, es recrear las expectativas y poder resolver los problemas de la gente. Mentirle a la gente no está en la agenda de nuestra forma de hacer política. Me parece que, lamentablemente, compañeros que hace 40 días estaban con nosotros, hoy se convirtieron y es más parecido a lo que fue la expresión del 2009 que al tiempo que militaron con nosotros en el Frente para la Victoria. Guido, ¿hay chances de dar vuelta al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires? Digo, porque es posible que mucho votante de Narváez se termine volcando a Massa como una opción Eso que dice gana. Clarín. Eso dice Clarín. Clarín hoy, Perfil, los diarios funcionales a este esquema que no tiene vocación de que el gobierno le vaya bien, claramente quieren instalar que va a haber un voto útil. Yo creo que la gente no va a hacer el voto útil. La gente se está dando cuenta que esta expresión de ahora es similar a lo que fue la cara de Narváez en el 2009. Me parece que en esto no hay que ser sonso. Y la gente sabe lo que tiene. Nosotros reconocemos que la gente no se equivoca cuando nos vota o cuando no nos vota. Ahora, también creemos que la gente ha crecido en estos 30 años de democracia. Y también sabemos que en una elección legislativa la gente tiene como una libertad extra porque sabe que no se decide la suerte de su vida, no va a elegir al intendente, no va a elegir a su gobernador, no va a elegir a su presidente. Entonces tiene la posibilidad de poner un voto de control. Y me parece que eso está bueno. Ahora eso, ponerlo o querer desde ahí construir una alternativa para gobernar la Argentina y retroceder 20 años, me parece que
es un riesgo. Y creo que hay que hablar las cosas con todas las letras. Entonces, esto es lo que está haciendo el gobernador Scioli. Por eso se puso al frente, por eso habla con tanta claridad, y la claridad se puede tomar como dureza. Pero es un estilo de ser muy crudos a la hora de hablarle al ciudadano, que es lo que no hacen otras fuerzas políticas. Sí, pero ahí coincido con Gaby que ha tomado otra impronta. De hecho, creo que a Scioli es la primera vez que yo lo veo así, tan determinado y tan yendo al cruce. Él prefería muchas veces evitar la pelea con algún intendente. Y en este caso no, se lo ve que va directamente. Ahí se ve un Scioli que está proyectándose. Él siempre y nunca dejó de esconder sus pretensiones de ser presidente en algún momento. Es más, dijo, aclaró, si Cristina no es candidata, yo quisiera, es más, dijo, hasta en una interna que se haga. ¿Hay un tal proyecto como Scioli 2015? A ver, lo que él dijo ya lo dijo, y me parece que en eso lo volvió a decir estos fines de semana, que él lo que habló, lo habló. Me parece lo que molesta es la hipocresía de otros que no dicen lo que sienten. Por eso yo los invito a que vayan a la misma escribanía, afirmar que van a cumplir su mandato, y si no va a ser así, que le digan a la sociedad: hago esta campaña de diputado porque quiero en el 2015 construir una fuerza alternativa al Frente para la Victoria. Pero hay que decirlo con todas las letras. Si no, vamos a estar dentro de 6 meses en este mismo programa, el año que viene, diciendo, vieron que lo que dijimos nosotros era así. Entonces me parece que Daniel lo que dijo, lo dijo, y nos trajo algunos dolores de cabeza. De ese tema no se habla más. Sabemos que el Frente para la Victoria es un espacio político que dentro del peronismo va a seguir transformando y gobernando el país y muchas de las provincias. Bueno, nosotros seguramente vamos a protagonizar ese proceso, y seguramente haya otros compañeros, y eso se dirimirá en una interna como tiene que ser. Aquellos que se fueron van a tener la opción o volver a participar dentro del peronismo en una interna, o construir, como están haciendo, una fuerza alternativa que obviamente va a querer disputar el poder del peronismo. Guido, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a la pausa, y cuando volvemos vamos a hablar con un candidato que, la verdad, siento muchísimo respeto por él, porque tiene años en la política argentina, hizo una gran elección. Estoy hablando de Luis Zamora, quien ha hecho una gran elección primaria. Vamos a ver cómo se está preparando para estas elecciones del 27 de octubre. Decíamos y te contábamos antes de ir a la tanda que estamos con Luis Zamora, precandidato, ya candidato a diputado nacional, porque ha pasado el piso, ¿no? Exactamente. Ha pasado el piso, ha más que duplicado el piso que se pedía para estas elecciones primarias, para llegar a la de octubre. Por el partido es candidato a diputado nacional por el Partido Autodeterminación y Libertad. Y claro, yo decía, bueno, primero el enorme respeto, que no tengo ningún problema en reconocerlo, porque yo me acuerdo cuando en el 83 yo era muy chico y empecé a escuchar discursos políticos y a meterme en toda esta historia. Claro, Luis Zamora ya estaba y era una de las personas que mantuvo su línea, es decir, es alguien que no he visto cambiar y que es consecuente con lo que piensa. Me parece que esas cosas son muy valoradas. Así que, Luis, primero este reconocimiento y después... Muchas gracias. A nosotros nos dio sorpresa personalmente en la elección, porque la verdad no has hecho mucha campaña. No, la verdad que hicimos una campaña corta con pocos recursos. Los recursos los concentramos para los últimos 20 días. Hicimos un esfuerzo muy grande, un grupo. Yo estoy muy orgulloso porque soy parte de un colectivo que va creciendo. Aparezco mucho yo, parece el grupo de Luis Zamora, pero Autodeterminación y Libertad, de 3, 4 años que empezamos a reorganizarnos después de muchos errores y muchas experiencias, cosas interesantes también, del 2001, 2003. Y ahora un 90% de nuestro grupo es de gente joven, que se combina con un 10% que son de nuestra edad, y la verdad que hicimos un esfuerzo enorme. Entonces, desde ese punto de vista estamos muy motivados. Pensábamos que podía darse la posibilidad de que superáramos, nos jugamos a superar esa traba del 1,5, pero bueno, obviamente que hasta que no llega el domingo y se ven los resultados, hicimos mucho trabajo en los barrios, saliendo, caminando a la calle, etcétera, ¿no? Bueno, y los escasos recursos económicos los pusimos un poco al final. Nos sentimos además
muy contentos, siempre reexaminando y para mejorar, con cómo mantuvimos aprovechábamos los espacios gratuitos para difundir posiciones. Nosotros no somos partidarios de despertar expectativa de que porque un diputado entra al Congreso cambia el mundo. Es decir, un diputado de izquierda al Congreso, y eso es Claro, son 257. ¿Sí? Claro, y yo he estado 2 veces ya y Claro. conozco lo que es la dificultad, lo difícil, pero eso no quita el enorme valor que tiene una banca, porque por algo intervenimos, peleamos en la lucha política electoral, pero más por el trabajo que se puede hacer desde adentro hacia afuera, porque se puede seguir teniendo mucha repercusión y resonancia para plantear todo lo que planteamos nosotros, este momento en el mundo y en Argentina, de la enorme brecha que hay entre la dirigencia política y la población, la politización de sectores de la juventud. Siempre lo comento porque es un dato de la realidad que una mayoría importante detrás de alguna de las banderas que levanta el gobierno, con quienes nosotros lo lamentamos, porque somos opositores al gobierno y no compartimos su gestión en general, pero las banderas por las cuales se acercan son banderas que permiten un diálogo con nosotros y nos sentimos siempre, los juicios al genocidio, sí, claro, y otras conquistas democráticas, una como la ley de matrimonio igualitario, que no me canso de muchos señalarlo derechos civiles, ¿no? como un triunfo extraordinario. ¿Cómo? Creo que se ha hecho mucho por el avance de los derechos civiles. Creo que... La ley de matrimonio igualitario, bueno, también la fertilización asistida, identidad y género, son conquistas democráticas de un enorme valor. Bueno, todo eso permite, y también encontramos muchos sectores que, a pesar de compartir globalmente el gobierno, cuestionan como nosotros la megaminería, la soja, bueno, ahora el gas no convencional, el acuerdo con Chevron, la explotación del gas no convencional y del petróleo no convencional. Es decir, y también un mecanismo de sostén de las instituciones que fueron tan cuestionadas en el 2001 y que, bueno, el apoyo en el PJ, el aparato burocrático de la CGT, que este gobierno fortaleció en todos estos años, porque fue uno de los sostenes más importantes, a pesar de que ahora se ha dividido. Bueno, es decir, bueno, ¿esto por qué? Porque las elecciones mostraron una declinación del gobierno, a nuestro modo de ver, bastante evidente, a caballo de una situación económica, pero también muestran que enfrente está un amontonamiento sin más. Si no están juntos, sino amontonados. Amontonado sin un proyecto alternativo, no tiene un proyecto alternativo al gobierno. Y entonces se ve claro por ahí en el acuerdo de Carrió con Solana, por ejemplo, hay muy evidente ahí, ¿no? Es decir, sentís que una vez más son acuerdos electorales, es decir, nos juntamos hasta el 27 de octubre, sí, después vemos. Sí, y hasta para disputar una banca, un lugar. Lo de Solana es triste, porque, bueno, una persona que ha tenido una trayectoria, unas consecuencias, yo discrepé muchas cosas con él, pero bueno, y lo de Massa, que es un candidato inventado en los últimos 2 meses, es hasta como persona, es decir, un hombre, aunque tiene una trayectoria, bueno, muy vinculada al gobierno en los últimos 10 años, pero es un invento como candidato. De golpe ha tenido que improvisar una serie de críticas al gobierno que no las tenía hace 2 meses. Y entonces, ¿un invento de quién? Porque... Bueno, ahí hay ya algunos grupos económicos que evidentemente están trabajando. Bueno, la propia representación en las listas uno encuentra, también del aparato sindical. Ahí está Daer y el macrismo. O sea que ya uno puede ver... Sí, pues es una mezcla importante. Sí, no, por eso digo, bueno, por eso lo resalto, porque es un elemento que cuando uno termina las elecciones, ve el resultado de uno, nosotros de autodeterminación y libertad, contentos, decimos, bueno, el esfuerzo, seguimos con más fuerza para octubre, claro. Pero somos serios, estamos en un país, analizamos los fenómenos generales y los resultados generales no son alentadores. Entonces, uno tiene que partir de los desafíos que tenemos como pueblo. Esto, cuando uno hace campaña, hablamos de esto. Claro. Siempre decimos, o decidimos o seguirán decidiendo por nosotros. Es decir, como pueblo tenemos estos desafíos planteados. Nosotros creemos que en todos estos años la matriz productiva y la estructura económica no cambió. Es más o menos la misma del 2003. Me refiero a extranjerización de la economía,
concentración de la propiedad, soja transgénica que se acentuó, se extendió. Es gravísimo lo que está pasando con la soja en Argentina, están desertificando, deforestando, tirando abajo lo que haya. A veces es un árbol, a veces es un bosque y a veces es una persona, a veces es un pueblo originario y a veces es una economía familiar campesina. Pero el precio de la soja hace que den la vida por eso, y la vida no vale nada si se pone algo delante. Bueno, esto deja una tierra arrasada porque desertifica y erosiona. Y al mismo tiempo, el otro día escuché al economista a Delgado, el economista de Massa, en una entrevista que le dijeron qué opinaba de la explotación del gas no convencional, y decía que estaba totalmente de acuerdo en que era un recurso que Argentina tenía que aspirar. Si le preocupaba el precio de la baja del precio de la soja, dijo que sí, que le preocupaba, pero que justamente, si calculamos que en 4 o 5 años se acaba el negocio de la soja, por decirlo así, sin precisar tiempo, dijo, después apostamos al gas no convencional. Es decir, uno ve que ahí no hay proyecto de país, no hay nada ahí. O sea, una ahí de vivir de la visión soja extractiva. hoy. Extractiva, queda la tierra arrasada, después quedará la cordillera, con los proyectos de megaminería o con el gas no convencional, que es otro elemento muy grave. Porque estas cosas son las que habría que discutir en la campaña. Yo creo, por ejemplo, yo no creo, puede ser discutible, puede tener argumentos el gobierno a favor del acuerdo con Chevron, nosotros lo rechazamos completamente, y la explotación la rechazamos también, la venimos estudiando desde hace bastante tiempo, el tema del fracking. Ahora, ¿quién decide es el tema? Ahí ponemos, el pueblo no tiene nada que decir en un acuerdo a 30 años sobre un bien común que va a ser extraído y luego no es renovable. O un decreto presidencial que encima no se conoce. Es decir, el decreto se conoce, lo que no se conoce es el acuerdo. El acuerdo con Chevron. Bueno, entonces estas discusiones son fundamentales porque para mí puede haber gente que defienda. Hay gente que dice que como está a 2.000 metros no es lo mismo que en Nueva York, que está a 500, y entonces las napas de agua, ¿no? Me refiero, y dónde está el lugar donde hay que fracturar. Esto es un debate, hay expertos de un lado y del otro. A veces uno escucha a expertos muy lobby empresarios, pero bueno, abramos el debate. El problema es quién decide estas cosas fundamentales. No es una pavada lo que estamos discutiendo. Para tener en cuenta de estas elecciones, antes hablábamos, hubo 10 oficialismos que perdieron en estas elecciones, y particularmente los oficialismos más vinculados al gobierno nacional en las provincias son de aquellas provincias que son específicamente mineras. Estamos hablando en Neuquén, pasó en San Juan, La Rioja, Catamarca, ¿no? ¿Por qué pasó, cree usted, eso? Bueno, yo creo que hay un descontento en esas provincias. Yo he estado en todas ellas, y por el tema megaminero, y en varias oportunidades. Ya desde el 2007, bueno, desde antes, ¿no? Pero por el tema de la megaminería, presenté el primer proyecto de ley a diputado en el año 2003, cuestionando la megaminería. O sea, nosotros no estamos hablando ahora porque hay campaña electoral y otros temas. Pero y estando en las provincias, uno ve los habitantes en general de esas provincias tienen una postura que es elemental, pero tan racional y de tan sentido común. Está el argumento, le dicen en Famatina, al pie de Famatina, en Peñas Negras, yo he estado muchas veces ahí. Bueno, mire que si explotamos en Famatina, pero yo lo quiero tener así como está, yo nací acá, lo quiero ver, todos los días lo veo, cultivo mi viñedo, tengo mi nogales, tengo la nuez, tengo el aceite de oliva. Sí, pero vendría que... No lo quiero, es tan elemental y tan humano, porque hace la persona que se crió ahí y tiene vive de trabajar la tierra, y el agua que baja todos los días del cerro, y el agua va a ser contaminada. Sí, se va a contaminar, pero si se controla, si se esto, si se el otro, déjelo así, déjelo así. Y bueno, ese razonamiento, como además la megaminería no crea fuente de trabajo, nada más que en el momento de la construcción. Claro, después ya y trae mucho personal especializado que viene o de los centros urbanos o del exterior. Entonces, de la localidad quita mucha fuente de trabajo, porque arruinan las economías regionales, y en cambio no brinda nuevas. Y por el otro, contamina, y entonces esta es una situación que aterra. Los gobernantes encima mienten completamente. Desde Herrera, todos sabemos, sacó una ley prohibiendo la megaminería para hacer campaña contra su antecesor Massa. Ganó y derogó la ley. Entonces, y empezó a defender la megaminería, que la había cuestionado en toda la campaña. Entonces, el gobernador de Rioja, estoy hablando. Sí, sí. Bueno, esta dirigencia política provincial, feudal,
que esto es lo que yo cuestiono muchas veces diálogo con integrantes del movimiento Evita o de la Cámpora, que me encuentro en la calle, ¿no? Y charlamos respecto de no solo los problemas de la matriz productiva, etcétera, sino el problema democrático de decisión, porque en estos años se han fortalecido esos aparatos feudales de las provincias. El otro día, cuando lo escuchamos a la presidenta referirse a Infran, más allá de lo que puede ser discutible respecto del aspecto puntual de la referencia que hizo, que yo creo que no era correcta su lectura electoral de la Comunidad de la Primavera de los COM, pero cuestionar a Félix Díaz, que es una persona que fue elegida en una elección en la comunidad, ganó limpiamente contra todo el aparato de Infran, que se están jugando la vida, que tienen muertes en la comunidad. Se pierde todo ese marco. Cuando hablamos entonces con jóvenes que simpatizan con el gobierno y dialogamos sobre esto, porque el proyecto de país se tiene que construir de esa forma para nosotros, en un debate donde haya algunas banderas en las cuales coincidimos. Y es tan extraordinario que un joven se incorpore a la vida política reivindicando, por ejemplo, que se esté enjuiciando a los criminales del proceso. Y lo señalo 2 veces o 3, bueno, yo estoy todos los días en los juicios, ¿no? Pero porque acaba de hacer una declaración de López Murphy muy repudiable. Asesorando, pero no casualmente las hace alguien que no es candidato. Porque nadie puede recorrer la Argentina pidiendo el voto de la gente si defiende a Videla. Videla murió aislado completamente, Astiz está en Marcos Paz sin ningún respaldo de nadie, su familia va a verlo. Y esto es muy bueno, porque habla bien del pueblo argentino. Pero habla sociedad. Alguien que, sí, el pueblo argentino no comparte que esta gente ande libre. Y bueno, lo menciono porque como López Murphy, que justamente no es candidato, puede hablarlo. Fue candidato a presidente, y ¿te acordás de la elección? Salió tercero. Salió tercero, la peleaba un poquito en ese momento. Sí, sacó 18 puntos. 18 puntos, un poco menos del padrón, pero bueno, bueno, así que esto, para nosotros estamos muy motivados en impulsar este proyecto que es autodeterminación y libertad, no solo así a nuestro grupo, pensamos en una articulación hay muchos movimientos políticos sociales de una izquierda anticapitalista, alternativa a la tradicional. La tradicional tuvo muy buena elección, es un hecho notorio que el FIT hizo una elección nacional muy importante. Eso indica que hay sectores de la población que empiezan a mirar a la izquierda. El hecho de que nos hayan votado nosotros en Capital también indica que si izquierda como la nuestra se hubieran presentado en otras provincias, que bueno, hay grupos para hacerlo y veremos que se concrete, hubieran sido respaldadas también. Así que, bueno, vemos los próximos años como de desafíos muy apasionantes. Luis, un placer haberte tenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Y no se vayan de la pantalla de CN23, que ya llega Eduardo Anguita. Que pasen buenas noches. Cuente con la herramienta más poderosa para su campo. Agronación le brinda la mejor financiación y todas las posibilidades para comprar maquinaria e insumos agropecuarios. Solicite asesoramiento llamando al 0810-666-2476.